Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 05. Después del mediodía, HA. Después de que Claudia se quitó la daga de una quinoe con la espada de su mano derecha, Claudia cortó horizontalmente con la espada en su mano izquierda. El quinoe silenciosamente cayó al suelo en un charco de sangre que se esparcía rápidamente. Aunque la herida no era lo suficientemente severa como para reclamar su vida, era suficiente para que no pudiera seguir persiguiéndola inmediatamente. Claudia inmediatamente se puso en pie y empezó a correr hacia el centro de la ciudad almacén. El uniforme que llevaba estaba rasgado aquí y allá y manchado de sangre, pero afortunadamente todo fue causado por heridas menores. Había empezado a llover desde el cielo nublado hace un tiempo, y en el pronóstico del tiempo, se predijo que esta lluvia no cesaría en absoluto. Mientras evitaba las cámaras ubicadas a intervalos regulares, se escondió por el momento en un almacén de grandes dimensiones, como una cúpula, donde se apilaban ordenadamente enormes contenedores. Como una figura como el transporte no tripulado llevaba contenedores en este momento, fue una suerte que la entrada se abriera por supuesto, aunque Claudia sabía de ese momento. En la zona portuaria del área urbana, debido al ajuste de empleo de la Fundación Empresarial Integrada, había de hecho muchos trabajadores, pero en cuanto al bloque portuario de la academia, se aplicó rigurosamente la automatización total. Fiu. Es bastante duro como se esperaba. Mientras Claudia hablaba consigo misma, se apoyó en un contenedor y respiró hondo y profundamente. Después de todo, había estado huyendo durante casi medio día desde el ataque al amanecer. Aunque se lo esperaba, la fatiga había empezado a alcanzarla. El clan Yabuki como se espera de un cuerpo de combate bajo el control directo de Galaxy. El hecho de que Claudia hubiera podido escapar a un lugar seguro como este ahora se debió únicamente a sus anteriores preparativos y a la previsión futura de Pandora. Pero a este paso, no sabía cuánto tiempo aguantaría. La comunicación es, como se esperaba que no fuera utilizable. Claudia sacó su terminal portátil y, después de operarla varias veces, la devolvió a su bolsillo del pecho. El clan Yabuki tenía habilidades especiales que solo los de su linaje podían usar. Por otra parte, ellos eran solo molestos como poner una barrera para proteger a las personas o interceptar sonidos y ondas electromagnéticas. Lo más aterrador sobre todo fue el punto de que sus técnicas no consumían casi ningún maná y prane. Y dado esto, a diferencia de las habilidades de Strigue y Dante, era extremadamente difícil percibirlas. Sin embargo, la situación en sí misma es como esperaba. Mientras agarraba con fuerza las espadas gemelas en sus manos, Claudia sonrió irónicamente. Un poco más. Solo un poco más y el deseo de Claudia se haría realidad. El único sueño que Claudia Enfield tuvo. El deseo egoísta de una persona que probablemente nadie entendería. Sus manos estaban a punto de llegar allí. No puedo permitirme morir en un lugar así. Suponiendo que fuera natural para la propia Claudia darlo todo, lo que quedaba era hasta qué punto los planes que se solapaban una y otra vez darían fruto. Después de todo, ese clan Yabuki y su actual jefe Yabuki Bujinsai que tenía una historia de varios cientos de años. Se podría decir que en la vida de Claudia no había nada más difícil que esto. Y, sin embargo, Claudia no podía dejar de retorcer sus labios naturalmente. No era su habitual sonrisa perfecta, pero una más pura. Al momento siguiente, Claudia saltó a un contenedor. Los Cheikens se metieron en el contenedor consecutivamente para perseguirla, pero el movimiento de Claudia estaba un paso por delante. Mientras corría sobre el contenedor con todas sus fuerzas, Claudia sonó el número de sus perseguidores moviéndose sin sonido como sombras. A juzgar por la habilidad de los Kinos, ella no sufriría una derrota si fuera un 1-1, pero un 2-1 era ligeramente peligroso y en el caso de un 3-1, se recomendaba una huida. 1, 2, 3 y 4 personas, ¿eh? Esto es lo que se llama, las 36 estratagemas, supongo. Mientras Claudia murmuraba, ella saltó del almacén y corrió a toda velocidad dentro de la lluvia. Aunque de alguna manera podría arreglársela si usara, Pandora,
su previsión futura, quería salvar esa habilidad no para atacar, sino para sobrevivir lo mejor que pudiera. En ese caso, solo podría seguir huyendo por ahora. Igual a cambio de escena igual a. Es mucho más molesto de lo que esperaba. Cuando Bujinsai recibió un informe de uno de los Kinous en voz baja que no podía ser escuchado, miró hacia el bloque del puerto, que se extendía sobre una enorme grúa, abajo. El paisaje gris que estaba nublado bajo la lluvia parecía tan sombrío como un cementerio. Como era de esperar, habiendo fallado con la primera jugada nos devolvió el golpe, aunque le advertí que se mantuviera al margen, ese estúpido hijo mío. Mientras se acariciaba la barbilla, Bujinsai gruñó con un suspiro. No había duda de que esa información se filtró desde Ishiro al objetivo. Pensar que él iría en mi contra hasta este punto. Caray, es frustrante. Si no hubiera sido ingenioso, lo habría abandonado hace mucho tiempo. La estrella de las sombras, incluyendo a Ishiro, estaba actualmente jugando el papel de apoyo a Bujinsai. Pero a juzgar por estas circunstancias, era dudoso hasta qué punto Ishiro seguiría su voluntad. En primer lugar, la especialidad del clan Yabuki era la recopilación de información y asesinatos, no opresión militar. En el momento en que fallaron el asesinato en la sala, se podría decir que fue un fracaso impropio. Sin embargo, incluso si el oponente estaba en el puesto número 2, ella era solo un estudiante después de todo. Aunque de ninguna manera la tomaron a la ligera, nunca pensó que no la atraparían hasta ahora. Aunque todo estaba bien hasta que la arrinconaron en este bloque del puerto, pensándolo ahora, también era algo extraño. El objetivo estaba demasiado bien informado sobre esta área. Aunque este bloque portuario no era originalmente un lugar en el que la gente pudiera entrar sin pensar, por otra parte, una barrera para evitar que la gente entrara estaba actualmente levantada. También se habían apoderado de las diversas cámaras de vigilancia diseminadas. Se podría decir que no había campo más adecuado que este para cazar a alguien. A pesar de esto, el objetivo, como si supiera la ubicación de cada una de las cámaras de vigilancia, no había sido capturado ni una sola vez por la red. No había ninguna duda en absoluto en elegir su ruta de escape, era como si fuera el jardín de su casa. No importa si ella era la presidenta, se podría decir que originalmente era imposible para un estudiante estar tan familiarizado con el bloque portuario que no estaba relacionado con los estudiantes. Podría ser que fuéramos nosotros los que fuimos atraídos aquí. Además, la capacidad de combate del objetivo también fue más difícil de lo esperado. Incluso más que sus especificaciones básicas, ya que podía usar, Pandora, su perspectiva futura tan libremente, era ciertamente difícil hacerla caer. Pero incluso teniendo en cuenta todo esto en consideración, según Bujinsai de la lectura, deberían haber sido capaces de acorralar al objetivo en una etapa más temprana. En otras palabras, era muy probable que en las condiciones actuales se mezclara otro factor. ¿Qué están haciendo esos tipos que se fueron por el sur? Además, los que mandé a buscar están tardando en regresar. Hemos perdido contacto con ellos desde hace poco tiempo. En ese momento, Bujinsai dio un gran salto hacia atrás. Al mismo tiempo, el Kinoe que estaba a su lado lo sustituyó para proteger a Bujinsai. Ese Kinoe recibió una patada de alguien, que de repente vino saltando, y fue derribado de la grúa sin poder usar una técnica. La mujer que atacó violentamente sin hacer ruido ni revelar su presencia era una mujer que llevaba una máscara espeluznante. Cuando la mujer aterrizó suavemente en la punta de la grúa, silenciosamente miró a Bujinsai. Esa máscara, eres el mocoso del World Dragon. Mientras estrechaba los ojos, Bujinsai lentamente le acarició la barbilla. Aunque es el bloque del puerto, este lugar es el sitio de Seidokan. Pensar que te arrastrarías hasta aquí, eres muy atrevido, Seiten Tasa. Después de todo, me enteré fácilmente. Entonces en vez de la voz, una ventana del espacio se abrió y estas líneas se mostraron allí, esa mujer Arema Seiyan se quitó su máscara modelando en el diseño del lobo y reveló una sonrisa complaciente. Pensar que un antiguo rango número 1 está ahora cautivado por esos trabajos en las sombras, qué lastimoso de ti, Divine Revelations. Tienes una lengua bastante malvada, viejo. Parece que el dicho, un ser humano se volverá suave a medida que envejece, es mentira, No sacudida por la provocación de Bujinsai, Arema se rió con indiferencia. Ella no mordió el anzuelo, G. Como se esperaba de una persona que tenía el asiento del más fuerte de World Dragon hasta que apareció la actual, Divine Revelations, ella tenía todas las agallas. ¿Pero te parece bien? Su acción es una clara violación de la carta de Estella. Si esto fuera expuesto, ni siquiera World Dragon saldría ileso de él, ¿sabes? En la carta de Estella, a los estudiantes se les prohibió estrictamente entrar al sitio de otras academias sin permiso. Aunque juzgando desde el punto de vista de la seguridad, la intrusión en sí misma no fue realmente difícil en ningún otro lugar que no fuera la parte central.
Más aún si era un agente de la organización espionaje que cada academia tenía. Aún así, la razón por la que cada academia cumplió fielmente con ella fue porque la guerra de información se calentó demasiado una vez en el periodo de Asterisk y la confusión que afectó el espectáculo de la festa ocurrió. A partir de la reflexión de estos acontecimientos, cada academia cumplió con estas reglas incluso ahora y se convirtió en una convención para preparar a un traidor a otras academias, incluso cuando querían empezar algo. Asumiendo que un agente de otra academia entrara en el sitio, no escaparía de ser castigado severamente con eso solo. Además, no hay nada que vosotros los World Dragon obtendríais sin importar cómo os mováis. Kakaka, ¿qué estás diciendo a estas horas? Sin embargo, Arema se rió de esas palabras de Bujinsai. Nosotros, el Ojo Brillante, a diferencia de los cobardes de otros lugares, no tenemos nada que ver ni con los beneficios de la Fundación Empresarial Integrada ni con las pérdidas y ganancias de la Academia. Sí, de Bain Belastions, así lo decidí yo, solo somos sus manos y pies que simplemente cumplieron sus órdenes, no es lo mismo para ustedes, ¿eh? Somos lo que se llaman pros, ¿verdad? Un mocoso como tú se atreve a jactarse, ¿eh? Bujinsai reveló una sonrisa complaciente mientras lo decía. Aún así, eres más prometedor que mi hijo, supongo. Honestamente, estoy decepcionado con ustedes. Es como si te faltara consistencia, o debería decir que una decepción también, supongo. Ya veo, así que fuiste tú quien fue aplastando a mis subordinados. Hablando de Arema Seiyan, ella era la antigua posición número 1 del séptimo Instituto World Dragon a diferencia de la gran empresa PMC y de las fuerzas de élite de las autoridades militares de la Fundación Empresarial Integrada que solo reunían a graduados de rango superior. El clan Yabuki era un grupo que radicalizaba técnicas especiales por linaje, y mirando solo a la fuerza de lucha individual, no era extraño que Arema la superara. Pero incluso si uno lo hubiera dicho, no deberían haber sido lo suficientemente débiles como para haber sido tan fácilmente derrotados por una persona. Bueno, lo que sea. En cualquier caso, ya no tengo tiempo para perder contra ti, ¿ves? Al mismo tiempo que Bujinsai lo dijo, aparecieron múltiples sombras en fila sobre la grúa. Hay muchos en este lugar con mal pie. Fue una situación abrumadora y ventajosa. ¿Qué? He oído que el clan Yabuki ha reunido un pequeño número de élites, y sin embargo hay tanta gente que queda. G. Arema, que estaba asombrada, de repente inclinó la cabeza hacia un lado. Es realmente extraño. Tú de allí, tú del otro lado. También tú de este lado también, hace un momento, estoy seguro de que debería haberte estrangulado hasta la muerte, sin embargo, había 4 Kinoos rodeando a Arema. Todos llevaban el mismo atuendo y no se podía distinguir sus rostros. Por supuesto, aunque había una diferencia de estatura, su perspicacia para ver a través de ellos como tal de un vistazo era como se esperaba. Nuestra gente es fuerte, ¿ves? Ya sea cuando Bujinsai terminó o no, los 4 Kinoos se movieron simultáneamente. Un ataque simultáneo desde todas las direcciones sin preocuparse de sus cuerpos era el mismo patrón que cuando atraparon a Ishiro ayer. Humph. Pero Arema se enfrentó a estos ataques simultáneos con movimientos divinos de hazaña. Saltó desde la grúa derecha y se desvió de la espada negra que le rozó con su mano derecha, mientras simultáneamente giraba su cuerpo y cogía a los shuriken lanzados desde la grúa izquierda con los dedos de su mano izquierda. Luego, tropezó con el Kinoe que le atacó desde el frente con un puño levantado antes de repeler una patada desde atrás con el codo de su brazo izquierdo. Las acciones que no habrían funcionado si el momento hubiera sido un poco inoportuno, Arema las llevó a cabo mientras revelaba una sonrisa llena de alegría. Y cuando ella dio el primer golpe, los Kinoos ya no eran oponentes para Arema. El Kinoe, que atacó desde el frente, bailó en el aire cuando recibió un golpe de palma que levantó su barbilla. El Kinoe que atacó desde la derecha fue pateado volando mientras su cuerpo se ponía rígido después de recibir una punta de dedo en el punto de presión del cuello y lanzaba contra la grúa siguiente. Además, Arema, que dio un gran salto por el retroceso de la patada, arrojó al aire a los shuriken sin ni siquiera voltear su mirada hacia allí, derrotando así a la Kinoe de la grúa izquierda. Cuando aterrizó detrás del resto de Kinoe, fácilmente esquivó su ataque que se encontró con su manotazo de revés y golpeó su abdomen con ambas manos. Inmediatamente después, un intenso choque corrió por todo su cuerpo y el Kinoe cayó de la grúa. No está mal. Bujinsai quedó honestamente impresionado después de ver esa serie de ofensas y defensas. Las artes marciales de Arema que fueron pulidas a un grado espantoso merecían pura alabanza. En comparación con Xing Luchan, los movimientos de ustedes también podrían ser considerados inmóviles. El Arema de la respiración, que decía como tal, no fue perturbado ni siquiera un poco. Estoy harto de todos estos aperitivos. Supongo que ahora debería pasar al plato principal. Los ojos de Arema se volvieron hacia Bujinsai mientras brillaban ferozmente.
Bujinsai se rascó la cabeza mientras la recibía con una mirada aburrida. Eres realmente fuerte. No hay duda de ello. Pero no desprecies demasiado a los adultos, mocosa. Entonces, ¿qué harás? Arema sonrió con una sonrisa y lentamente se posicionó. Te educaré un poco. Deberías estar agradecido. Bujinsai hizo un gesto con una palma hacia tal Arema. Igual a cambio de escena igual a, me pregunto si Arema estará bien. Ufeng lo dijo mientras miraba la lluvia que caía en un pasillo del templo del dragón amarillo. Hou, así que estás preocupado por ella, eso es raro. Xinlu, que estaba caminando delante, se detuvo e inocentemente se rió mientras volteaba solo su cara. No es ella la que me preocupa, sino esta academia. ¿Realmente lo entiendes, maestro? Si Arema fallara y dejara algún tipo de evidencia, no, sería mejor en ese caso, pero si las cosas salen mal y ella es capturada por Seidoukan, se convertirá en un gran problema, ¿sabes? Eres bastante preocupante, Están haciendo algo malintencionado allí, así que... Incluso suponiendo que algo haya pasado, no lo harán público tan fácilmente. Además, como dijo Xinlu hasta allí, continuó moviendo su mirada hacia el cielo nublado. Incluso yo reconozco la habilidad de esa chica. Hablando solo de Taijutsu, ella no se queda atrás de Xiao Fai. Eso, estoy consciente de ello. Feng se mordió los labios mientras aguantaba su frustración. En otras palabras, esto significaba que ella era más valorada que Feng. El taijutsu de Arema fue autodidacta y tomó las técnicas de varias escuelas y siguió evolucionando incluso ahora. No fue el resultado del hambre de Arema por la fuerza, sino del hambre por la lucha misma. Esa anécdota de que una vez fue un aspirante al dojo y desafió a todas las facciones del World Dragon y consiguió la victoria cada vez no era solo para mostrarla. Aunque no participó en festes, se mantuvo entre los 10 primeros en el ranking del Hexpansion. El ranking del Hexpansion era popular junto con la habilidad, en otras palabras, porque la exposición lo influenció en gran medida. Era simplemente asombroso que Arema pudiera mantener este ranking incluso ahora que llevaba a cabo sus trabajos detrás de escena. Entonces, ¿estás diciendo que nos sentimos aliviados con respecto a este asunto? Yo no dije eso. Es triste decirlo, ya que esa chica es una idiota, así que probablemente desafiará al jefe de Yabuki de frente. Xinlu lo dijo y volvió a caminar. Feng, que estaba a punto de quedarse atrás, la siguió apresuradamente. Por favor, espere un minuto, maestro. ¿Estás diciendo que Arema no tiene ninguna posibilidad de ganar contra esa cabeza? Yo no digo eso. Solo hay una pequeña posibilidad. Xinlu habló cuidadosamente mientras caminaba. Solo que, el clan Yabuki es, como el clan de Fuyuka, compuesto por gente que heredan un linaje único de generación en generación. El que más poder extraer de la sangre entre ellos, es elegido como cabeza. El poder de la sangre significa afinidad con las técnicas que usaban esos tipos. No sé cuán fuerte es la actual cabeza, pero al menos es un hecho que Arema tiene una mala afinidad con las técnicas de esos tipos. A pesar de saberlo, aún enviaste a Arema. De repente, una intensa presión que fue liberada por Xinlu empujó a Feng. Feng fue tragado por esa presión e incluso fue incapaz de respirar por un momento. Por supuesto. No importa cuáles sean los resultados, esa chica se volverá más fuerte con esto. Y cuando Xinlu se volvió hacia Feng, ella le miró con ojos que miraban como si le dispararan a una persona hasta matarla. Escucha, Feng, no lo olvides. La razón por la que yo, Divine Revelations, estoy aquí es para entrenarlos a ustedes, estudiantes de World Dragon. Esa chica no es mi discípula, pero me lo prometí. Así que, sé que no me importa usar cualquier medio. Como tú quieras. Lo siento. Como Feng susurró una disculpa, la presión inmediatamente se dispersó como una niebla. Bueno, de todos modos, si Arema y la cabeza pelearan, no se alargaría. Xinlu murmuró para sí misma mientras miraba hacia la nube de lluvia que cubría el cielo. Quién sabe, puede que ya se haya decidido esta vez. Igual a cambio de escena igual a la lluvia fue aumentando gradualmente en intensidad. Dios mío, me pregunto si este viejo cuerpo aguantará esta lluvia de otoño. Mientras escuchaba la voz de Bujinsai, que limpiaba el rocío mientras lo decía, Arema frunció el ceño ante la frialdad de las gotas de lluvia que golpeaban su cara y el agudo dolor que corría por todo su cuerpo. Aún así, de alguna manera, ella arrancó su cuerpo de la pared del almacén que estaba abollada en el cráter. Hou, ¿aún puedes estar de pie? Parece que eres mucho más fuerte que nosotros. Bujinsai se acarició la barbilla con una cara mientras estaba realmente impresionado. Un bastón tipo Lux fue agarrado en su mano derecha. Era un Lux especial en el que solo se formaba la parte circular de la cabeza con una lámina de luz y por allí se pegaba un anillo volador hecho de metal.
Era un Lux que incluso Arema vio por primera vez y era difícil decir que era muy práctico. Pero, Arema ha sido derrotada por un solo lado sin poder hacer nada en contra. ¡Jis, qué viejo tan aterrador! Reparó su respiración y llamó a su prane restante. El dolor se desvaneció y sintió como prane llenaba su poder hasta cada rincón de su cuerpo. Está todo bien. Todavía puedo luchar. En el momento en que lo confirmó, se deleitó dentro de Arema. Eso es correcto. Solo eso fue suficiente. Ganar o perder fue secundario. Pelea, lucha y pelea. Porque no hacer otra cosa que luchar era para lo que Arema vivía. Pensar que te reirías en esta situación, ¿tienes algunos tornillos flojos también? ¡Qué molesto! Sin responderle, Arema instantáneamente acortó la distancia a Bujinsai. Lanzó un dedo apuntando hacia su garganta, pero no le dio. Golpe de puño, golpe de palma, golpe de codo, patada con la espada del hacha y 2 patadas ascendentes, ella continuó sus ataques sin pausa, pero no le dieron ni un rasguño a Bujinsai. Originalmente, los ataques con sincronización que parecía que lo atraparían estaban todos fuera de lugar. Y al contrario, por alguna razón no pudo evitar los ataques que sin duda debería haber esquivado. Bueno, supongo que lo terminaré pronto. Esta vez de nuevo, una raya que Arema debería haber guardado perfectamente cortada en su cuello. Aunque lo detuvo con la mano, habría llegado a la arteria si hubiera sido un poco más profunda. Sin embargo, en esa apertura, la patada de Bujinsai desgarró el plexo de Arema y, además, las puntas de los dedos de los pies de Bujinsai levantaron sin piedad la barbilla de Arema, que no podía evitar caer de rodillas. Como era de esperar, Arema, a quien se le envió volando, cayó al suelo boca arriba. Ni siquiera tú, Seiten Tasa, serás capaz de levantarte con esto. Bujinsai, que miró a Arema con ojos fríos, lo dijo indiferentemente. Quiero preguntarte una cosa, pero es el llamado ninjutsu que usáis. Aún acostada, Arema preguntó Bujinsai. Sinceramente hablando, Arema no pensaba que había tanta diferencia entre su taijutsu y el de Bujinsai. Al menos, no sintió una diferencia de fuerza hasta el punto de desesperarse como cuando luchó contra Sinlu. Y, sin embargo, dado que ha sido golpeada de forma tan unilateral, debería haber un factor diferente. ¿Quién sabe? Naturalmente, Bujinsai no contestó, pero se retorció los labios mientras de repente recordaba algo. Bueno, no hay forma de que un novato como tú, que es manejado por el actual Fan Xin-Lu como oponente, vea a través de él. La corriente. Mi bisabuelo habiendo luchado que Yu Yen es una historia del siglo viejo, pero eran originalmente existencias que aumentaron su poder por longevidad. La estupidez que está cambiando expresamente sus cuerpos solo daña su fuerza bajo sus propios ojos. Bujinsai continuó mofándose. Comparada con la época en que luchó contra mi bisabuelo, actualmente no posee ni la mitad del poder que tenía entonces. Mitad. Estas palabras fueron un shock para Arema. Al mismo tiempo, ella podía sentir una exaltación indescriptible desbordándose desde su interior. Cucu. Ajajaja, ajajajaja. Todavía acostada boca arriba, como está, de repente se echó a reírse, aunque diciendo eso, su voz no salió. Sin embargo Bujinsai tejió sus cejas sospechosamente a Arema. ¿Qué pasa, mocosa? Finalmente te has roto por completo. No, bueno, es solo que una vez más me hicieron darme cuenta de lo ancho que es el mundo. Así que no puedo permitirme el lujo de morir en un lugar así. Arema lanzó una patada repentina en Bujinsai mientras hacía un keep-up, pero fue fácilmente esquivada. Pero, eso estuvo bien. Mientras Bujinsai retrocedía para distanciarse, Arema corrió hasta la grúa usando la pared del almacén como punto de apoyo. Así que todavía tienes tanta fuerza, Bujinsai murmuró mientras estaba asombrado desde el fondo de su corazón. Mi error, pero he completado más o menos mi tarea, así que con esto me retiraré por hoy. Aunque el oponente más problemático permaneció. La tarea que le ordenó Xin-Lu era apoyar para que el presidente del consejo estudiantil de la Academia Seidokan pudiera escapar. Aunque eso en sí mismo era difícil de describir como un logro, ella alejó e inmovilizó a la mayoría de los asesinos del clan Yabuki. Podría decirse que es un logro suficiente. Aunque el oponente más problemático permaneció, no se podía evitar. ¿Completaste tu tarea, Como era de esperar, todavía no tienes mucha experiencia. Sin embargo, cuando Bujinsai lo dijo, levantó suavemente una mano. Entonces detrás de Bujinsai, las figuras de varias personas que parecían ser del clan Yabuki aparecieron como si resumaran de la sombra. Además, sombras similares aparecieron alrededor de la grúa para rodear a Arema. Esos refuerzos, no, mi error. La mayoría de ellos eran personas que Arema ciertamente debería haber derrotado.
Aunque no tenía tiempo libre para rematar a ninguno de los dos, por otro lado, no era una herida leve hasta el punto de que tampoco se moverían inmediatamente. En ese caso. ¡Qué equivocación! Así que había un usuario de habilidades curativas, Los ojos de Arema atrajeron a una figura de pelo largo que estaba detrás de Bujinsai. Aunque su traje del cuello al fondo era ciertamente similar al de los otros, la silueta no cubría su cabeza como Bujinsai. Arema pudo captar inmediatamente que solo ella era claramente inferior en fuerza en comparación con los demás. La razón por la que se llevó a esa persona no podía ser otra que el personal de apoyo. En comparación con la situación actual, se trataría del papel de recuperación. Sin embargo, no había un usuario capaz de curarse con el poder suficiente para permitir que muchas personas gravemente heridas regresaran al frente de inmediato, incluso en una institución médica. Debe haber algún tipo de truco para esto, también. Pero, Arema no tuvo el placer de averiguarlo ahora. Es mi derrota completa esta vez. Pero viejo, me gustaría volver a pelear contigo un día. Cuando Arema lo dijo, pateó la grúa y saltó al techo del almacén. Humph. No soy lo suficientemente libre para eso. Las sombras que rodeaban a Arema la persiguieron sin demora, pero como era de esperar, la resistencia de Arema estaba agotada hasta el punto en que tuvo problemas para enfrentarse a este número de enemigos. Bueno, no es como si no tuviera una carta de triunfo, pero no puedo usarla sin el permiso de Sin Luchan después de todo. Mientras murmuraba tanto en su mente, Arema puso su mano sobre su garganta. Dicho esto, era Aburrido huir. Estaría demasiado avergonzada de conocer a Sin Lu si no regresara al menos con un mínimo de regalos. Cuando se preguntaba si no había algo que pudiera traer de vuelta mientras corría por el techo del almacén, los datos de remitentes desconocidos fueron repentinamente enviados a la terminal portátil de Arema. El terminal portátil de Arema era especial y las personas que podían contactar con él eran bastante limitadas, por lo que no había necesidad de ocultar su identidad. Aunque era demasiado sospechoso, Arema abrió los datos sin dudarlo. Hey, esto es. Mientras corría siendo golpeado por gotas de lluvia, Arema comparó el mapa del bloque portuario adjunto a los datos con la ubicación actual. Si esto fuera real, parecía que podría regresar con un buen regalo. Igual a cambio de escena igual a, padre, ¿debo aumentar el número de perseguidores? Me siento un poco incómodo con solo 4 personas persiguiéndola. No, ignórala. Bujinsai contestó a su hija Eika mientras observaba cómo la figura de Arema desaparecía bajo la lluvia. Como Arema adivinó, Eika era un usuario extremadamente raro de habilidades curativas. Su habilidad permitió la recuperación completa de una herida seria en pocos minutos utilizando simultáneamente medicamentos especiales, pero solo pudo manifestarse en familiares consanguíneos. Esta vez, Bujinsai se llevó a otras 2 personas aparte de Eika con una habilidad similar para sanar. Todos ellos eran tesoros preciosos. Más importante, debemos dar prioridad al cumplimiento de la misión. Tomé más tiempo del que esperaba para enfrentarme a ella. Ya era casi de noche. También existía la opción de esperar hasta que, Pandora, se agotaran las acciones de previsión, tal como ocurre con el ataque de los quinoos en las olas, pero los riesgos aumentarían si se tomara más tiempo. Aunque se trataba de un bloque portuario en el que la mecanización avanzaba, no siempre estaba completamente desprovisto de personal y la barrera levantada para proteger a las personas tampoco era absoluta. Podría haber la intervención de un tercero como hace un rato. Por si acaso, había pedido apoyo para bloquear toda esta área a la estrella sombría, pero, para empezar, Bujinsai no confiaba tanto en ellos. Allí, un quinoe apareció como si resumase de la sombra del almacén y susurró al oído de Bujinsai. Bueno, qué pena. Si él dijera que era como se esperaba, era un informe que le daba dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Parece que entró un ratón. Cielos, así que esos tipos de la estrella sombra ni siquiera pueden manejar este nivel de trabajo satisfactoriamente, Tras meditar un rato, Bujinsai suspiró profundamente. No se puede evitar. evitar. El mínimo de quinos necesario para rodear al objetivo se quedará atrás y el resto se asignará a la eliminación del ratón que entró, y al respaldo de la estrella de las sombras. ¿Qué quieres decir con el apoyo de la estrella sombra? Bujinsai se encogió de hombros ante la pregunta de Eika. Parece que los amigos del ratón nos están reteniendo. Será problemático si por casualidad, incluso ellos entraran. Te dejo el mando a ti. Pero no te aparezcas a la vanguardia. Sí. ¿Y qué vas a hacer, padre? No es obvio. Entonces, la figura de Bujinsai desapareció al derretirse en la lluvia, dejando solo una voz corta y extraña.
el trabajo.